tema muy especial. Habíamos postulado algunos temas, pero creemos conveniente que este fue el mejor. Así que, ¿qué le parece si usted abre su Biblia en San Juan, capítulo 7, desde el versículo 37 al versículo 53? Mientras usted lo busca, quiero decirle que el título del sermón es una invitación irresistible. Y no tiene nada que ver con que vengo de la iglesia Gracia Irresistible, pero puede haber algo ahí. Pero es una invitación irresistible. Juan 7, 37 al 53. Cuando lo encuentra me dice amén, por favor. Y lo leemos juntos. Dice la palabra del Señor: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó a gran voz: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo profundo de su ser brotará ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo, que es el Mesías. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud a causa de él. Algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Oramos. Señor, nada, absolutamente nada bueno puede ocurrir aquí hoy en este lugar, a menos que tú operes por tu Espíritu. Señor, no venimos a buscar una experiencia que esté fuera del marco de tu palabra. No queremos nada que no venga de ti. Pero Señor, si viene de ti, queremos todo, absolutamente todo. Señor, no queremos poner barreras de contención a lo que tu Espíritu puede hacer. No queremos poner límites, no queremos limitarte en nada. Sabemos que tú eres un Dios poderoso, que soplaste el universo, que colocaste cada estrella en su lugar, que llama a las cosas que no son como si fueran y que nadie te puede cuestionar o limitar. Tú haces conforme a tu grandísima y sapientísima sabiduría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solamente someternos y escucharte y aceptar y pedirte que obres en nosotros. Señor, háblanos hoy por tu Espíritu Santo. Háblanos. Queremos tener una espiritualidad verdadera, genuina, enriquecedora, que no solamente se quede en nuestras vidas, en nuestro entorno, sino que se desborde en nuestros familiares, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en el mundo entero. Señor, vos podés hacerlo, tú puedes hacerlo.
Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes? Hace un tiempo me tocó trabajar en una empresa y tenía un compañero de trabajo que tenía una esposa que trabajaba en una entidad bancaria muy conocida. Y él me contó una historia que nunca me puedo olvidar. Dice que cuando entraba un nuevo empleado en el banco que iba a trabajar en la parte de cajas, para entrenar a esta persona se le mandaba a la bóveda donde estaba la caja completa de dineros y se le daba una sola tarea, era contar billetes. Contar billetes con este dedo. Y no estoy siendo irónico, era con ese dedo. ¿Cuál era la función? La función es que esta persona, al tener contacto continuo con los billetes, iba a poder percibir al tacto y sí mirar cuando pasaba uno que no era el verdadero. Esto parece algo extraño, pero es real. Usted, si alguna vez tuvo la posibilidad o la triste experiencia de ir a depositar y que un cajero haya contado el billete y dentro de ellos haya estado un billete falso, usted se ha dado cuenta que el cajero no mira el billete, está contando y empieza tic, y lo saca directamente, y lo tira. ¿Cuál era la función de este trabajo? La función es que adquiera una sensibilidad que al tacto pueda identificar lo que es algo verdadero de lo que no lo es. Bueno, hermanos, hoy en nuestro pasaje vamos a ver, al alumbrarnos con la verdad de Dios, lo que vamos a ver es que el Señor nos ha llamado a tener una espiritualidad verdadera, genuina, que se puede palpar, que se puede percibir por otros, pero también vamos a poder ver y entender que hay cuestiones que no son genuina espiritualidad y que debe alertar nuestros sentidos para darnos cuenta que qué está bien y qué está mal, qué es realmente la verdadera espiritualidad. Entonces hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a tratar de entender primero el concepto de qué es la espiritualidad bíblica. ¿Qué es? Y cuáles son las evidencias de tener una espiritualidad bíblica y cuáles son los frutos que esto produce. Lo segundo que vamos a ver a la luz de la palabra es qué es una falsa espiritualidad y cuáles son los resultados que produce. Y por último, vamos a encontrar patrones para poder identificar. Entonces, una experiencia genuina, comprobable, una experiencia falsa y cómo podemos detectar una y la otra. ¿Qué le parece? ¿Le gusta la idea? Entonces, antes de empezar, quisiera poner un poco de contexto. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Cómo es que llegamos a este pasaje al que acabamos de leer? Y esto nos lleva a Juan capítulo 7, del versículo 1 al versículo 9. Si usted lo tiene ahí, por favor, vaya conmigo a ese pasaje. Es un poquito arriba de lo que acabamos de leer. Y miren qué está pasando, cuál es el contexto, cuál es el fondo, la escena de fondo que está pasando que nos lleva a ayudar a entender mejor el pasaje. Dice, los judíos querían matarlo. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Y los hermanos de Jesús lo provocaban para que Jesús, ok, si sos el que decís ser, entonces mostrate, date a conocer al mundo. Mira lo que dice el versículo 1. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odian. Porque yo doy testimonio de él y que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta, porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Unos versículos más adelante, dice que él
realmente después sube a mitad de la fiesta. En el versículo 2 hay un párrafo que tenemos que recalcar, que es la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Ahora, ¿de qué fiesta estamos hablando? Seguramente muchas personas leen este pasaje y como yo no tenemos ni idea de qué es un tabernáculo o qué es una fiesta. Bueno, tal vez otros sepan, pero bueno, la cuestión es que nosotros tenemos que ponernos al día de qué es lo que está pasando. Era una fiesta muy importante. Era, según Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, dice que era la fiesta más importante del pueblo de Israel. Se congregaban todos los judíos que estaban dispersados por todo el imperio romano, hacían miles de kilómetros para ir a reunirse en esa fiesta. Y era la fiesta más importante. ¿Por qué? Porque era una fiesta que se celebraba por mandato de Dios. Ahora, ¿cuándo se instituyó esta fiesta? Se instituyó cuando todavía ni siquiera habían entrado en la tierra prometida. En el desierto el Señor le da una ley a Moisés. Y a Moisés le dice que ellos tenían que celebrar una vez al año esta fiesta. Miren en Levítico capítulo 23, por favor, acompáñenme ahí. Levítico 23, capítulo 39 al 43. Mira lo que dice. Ahí está el Señor mandando a Moisés a que celebre esta fiesta. Dice, le voy a dar un tiempito más para que busque. Levíticos, capítulo 23, del 39 al 43. Dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos, esta es la parte más importante, en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Lo que nos da a entender este pasaje es que toda la nación se convocaba en Jerusalén y tenían que hacer chozas. Esto es increíble. Tenían que vivir durante 7 días en chozas. Y las chozas se hacían con ramas, y en las ramas, al final, en la punta de la choza, se colgaban los frutos más hermosos que se habían cosechado. Entonces, cuando dormían, apoyaban su cabeza, miraban al cielo y recordaban que Dios los había hecho vivir en una choza y que el Señor los estaba cuidando, miraba las estrellas y veía, pero siempre nos había sustentado con hermosos frutos. Qué hermoso, ¿no? Ahora, ¿esto cómo se entiende? ¿Cómo se entiende en la práctica? Esto se entiende más o menos así. Imagínense que somos todos de una familia sumamente pobre y de repente nuestro papá se hace millonario. Se hace millonario y nos dice, ¿qué te gustaría? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿En qué país, en el lugar más hermoso de la tierra, te gustaría vivir? Y empezás a pensar, me gustaría vivir en un lugar donde haya frutos hermosos, donde haya montañas, donde haya arroyos, donde el sol muestre la grandeza de Dios, donde pueda pescar. Y dice, bueno, voy a ponerte en el jardín más hermoso de la tierra, allí voy a llevarte. Voy a darte todo lo que no mereces, pero voy a dártelo. Pero con una condición. La condición es que durante 7 días al año dejes tu hermosa casa con tu piscina, con tu jacuzzi, con tu televisión de 800 pulgadas, tu control remoto, tu aire acondicionado, y vayas a una choza y recuerdes que no eras nada ni nadie cuando yo te salvé. Esa era la idea. Eso es lo que estaba haciendo el Señor ahí. Entonces, en este ambiente de mayor celebración, era una celebración muy hermosa,
ahí estaban todos los judíos. Y en ese lugar Jesús se levanta. Y en esta celebración, que era tal vez la más importante de todos, y Juan escribe el libro que acabamos de leer, y dice que Jesús hace una señal, porque Juan escribe este libro con una sola intención. El libro de Juan fue escrito para que las personas que lean el libro de Juan crean que Jesús es el Hijo de Dios. Mira lo que dice San Juan capítulo 20, versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas cosas, estas señales, se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Ahora, mire esto. Jesús estuvo haciendo milagros extraordinarios. Estuvo convirtiendo el agua en vino, estuvo multiplicando el pan. De hecho, habían querido hacerlo rey. Él se escapa, pero estaba haciendo señales, sanando a los ciegos, sanando a los enfermos, a los leprosos. Pero en esta señal, es la única señal en la cual no hace nada extraordinario. No hace ningún milagro extraordinario, sino que solamente va al centro neurálgico de la religión de Israel y grita. Jesús no dijo una sugerencia, Él grita. Y realmente, hermano, es muy importante, porque no todos los lugares de la Escritura donde vemos a Jesús lo vemos gritar. De hecho, Isaías dice que Él no alzará su voz, porque grita. Porque lo que está diciendo es lo más importante que el pueblo de Dios podía escuchar. Y es que todo lo que estaba pasando ahí estaba apuntando a alguien, a algo, y ese algo y ese alguien era Él mismo. Era Él. Entonces, cuando vamos a adentrarnos, vamos a profundizar un poco más, quiero que piensen en que esta es una señal sumamente importante. ¿Por qué Jesús lo hizo? Y yo creo que la idea que nos debe llevar a concluir esta reflexión, este estudio, es que debemos creer en Jesucristo, porque solamente Él puede saciar nuestra sed espiritual y hacernos vivir en la verdad. Cuando terminemos de estudiar esto, debemos concluir en que solamente debemos creer en Jesucristo, porque Él es el único que puede saciar nuestra sed espiritual y hacernos vivir en la verdad. Así que este es el contexto. Ahora vamos al punto número 1. Punto número 1, mi sermón tiene 3 puntos. El punto número 1 es que es el llamado a creer escrituralmente. El punto número 2 es: debemos ver las respuestas posibles que se pueden dar. Un llamado a creer escrituralmente, y las respuestas que se pueden tener. En el punto número 3 es la confrontación que se produce al final, la confrontación a la luz de la verdad. Así que el punto número 1 hoy de nuestro pasaje es llamado a creer escrituralmente. Dice el versículo 37: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó a gran voz: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Ya dijimos que la fiesta era la fiesta más importante, y es muy probable que todo el imperio, todos los judíos dispersos estaban ahí. Ahora lo que tenemos que ver es cómo era la celebración. El Señor había rescatado a los judíos, estaban todos en chozas, pero pasaba algo que se había instituido desde que tenían el templo en Jerusalén, y es que los sacerdotes salían del templo con una fuente de oro y se iban caminando en una peregrinación con toda la ciudad mirándolos,
y acompañándolos, y se iban hasta el estanque de Siloé. El estanque de Siloé es un estanque que tiene casi 10 metros por 20 más o menos, no es muy grande, pero hay una piedra que hace que siempre está brotando agua cristalina y agua pura. Entonces los sacerdotes iban con esa fuente de oro a la vista de todo el pueblo, metían la fuente de oro en el agua, la sacaban y se volvían, y toda la ciudad con palmas y con ramas y con frutos cantaban: y sacarán con gozo aguas de la fuente de la salvación. Eso está en Isaías capítulo 12, versículo 3. Toda la ciudad se conmovía y cantaba esto. Entonces, esto se repetía todo, pero el último día se agregaba que las fiestas, esta celebración se convocaba a toda la ciudad, pero además prendían antorchas de fuego y la celebración se hacía impresionante. Y ese día era algo que cuando la última fuente de agua se derramaba delante del altar, eso quedaba en la memoria de las personas. Todos estaban ahí pensando: nuestro Dios, el que nos sacó, el que nos redimió, el que nos guardó, Él va a librarnos. Estamos oprimidos ahora, pero Él va a librarnos. Él va a traernos libertad. Y en ese mismo instante, cuando todos estaban ahí esperando este momento tan sublime, Jesús se levanta y, como un completo irracional rompiendo el protocolo religioso, grita, y toda la gente no sabía qué estaba haciendo, y Él exclama, puesto en pie, y Él dice: si tiene alguno sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Jesús gritó. El grito de Jesús fue tan fuerte que todo el mundo se cayó. Nadie pudo objetar nada. Nadie pudo decir: ¿por qué estás interrumpiendo nuestra celebración? Todo el mundo se tuvo que detener, sus ceremonias, sus celebraciones, sus ritos, todo se detuvo. La asamblea se detuvo. El grito de Jesús estaba diciendo algo, estaba destruyendo el orgullo religioso de la nación. Y Él estaba diciendo: todo esto que están haciendo es una sombra. Es solamente una sombra. Si ustedes no vienen a mí y beben, sino creen en mi persona, ustedes están lejos de Dios, aunque practiquen una religión mandada por Dios. Imagínense, hermanos, la confrontación fue brutal. El judío pensaba, nosotros cuando celebraban esta fiesta, ellos pensaban que Dios les había dado una promesa. Y cuando Jesús le dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, no hay un pasaje específico, pero sí hay un tema teológico, una idea teológica que está en varios pasajes, pero sobre todo lo encontramos en Isaías 55:1 que leyó el hermano Matías. Lo leemos de nuevo. Miren lo que pensaban. ¿Cómo pensaban los judíos? Los judíos pensaban así: que el Señor le había prometido esto. Decía: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno en la misericordia firme de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. La promesa, hermanos, era esta. La promesa era que Dios iba a saciar tanto a su pueblo a través del descendiente de David, que su pueblo iba a ser una lámpara y una fuente que iba a llenar todo el mundo del mensaje
mensaje de la gloria de Dios. Y hasta ese momento solamente eran fuentes que se cargaban y fuentes que se derramaban. Ceremonias vacías. Las naciones miraban a Israel, pero no entendían lo que hacían. Estaban siendo impactados verdaderamente. Hasta que este hombre se para y grita. Ahora, esto debe ayudarnos a entender qué es la verdadera espiritualidad. Si Jesús está llamando a que las personas crean en Él y que de su interior van a correr ríos de agua viva, Él está diciendo que si nosotros venimos a Cristo y vamos a tener una intimidad profunda con Dios, y esta es la definición de espiritualidad. La espiritualidad es una relación personal con Dios, a través de Jesucristo y por el Espíritu Santo. Y esto implica vivir de acuerdo a los principios y enseñanzas de la palabra de Dios, buscando la transformación personal de uno, pero también manifestar los frutos del Espíritu y también llamar a otros para que beban de la misma agua que nosotros hemos sido saciados. Beber de Cristo y ser saciado de Cristo es tener un manantial que salta para vida eterna. Es estar unido a Cristo por la fe y tener una comunión plena con el Padre y con el Espíritu Santo. Hermanos, acá hay un tema teológico. También debemos recordar que hasta ese momento la obra de redención de Cristo no había sido consumada históricamente. Cristo había sido prometido desde antes de la fundación del mundo, el Cordero inmolado, pero tenía que venir históricamente y morir históricamente. Y luego de ese momento, el Espíritu Santo iba a traer una llenura y una plenitud, porque las personas iban a entender que este hombre que gritó en esa fiesta es el mismo que murió en la cruz y que dejó la tumba vacía y ahora nos llena con su Espíritu y nos manda a todas las naciones. Eso es algo que no solamente llena una vida, sino que salta para vida eterna. El creyente no solamente experimenta una plenitud en él, sino que va a la verdulería y dice: ¿conoces a mi Cristo? Él mandó que todas estas bananas y todas estas peras crezcan. Él es mi Señor. Va al aserradero y dice: ¿conoces a mi Cristo? No hay árbol en este universo que no le pertenezca. Cada hoja cuelga del árbol porque Él ordena. Este hombre tiene una espiritualidad genuina. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Cuando una persona tiene una espiritualidad genuina, está pleno, tiene una comunión íntima con el Señor. No es solamente un venir un domingo, venir a cumplir. Oh, tengo que ir a la iglesia y estoy ahí 2 horas, soporto, encima viene uno que predica horas. Yo tengo que aguantar. No es eso. El que cree y tiene una espiritualidad genuina, tiene una intimidad con Dios, está saciado de Dios, busca, es su mayor deleite, es su gozo, ama al Señor y trata de conocerlo más. Y dice, como dice la Escritura, Jesús no te está pidiendo que tengas una experiencia, como decía Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. No, que le conozcas como dice la Escritura. Y esto es hermoso porque es como un dínamo. El Señor nos llama a través de su palabra, le conocemos, nos llenamos y después vamos a su palabra y le conocemos más y nos llenamos y le adoramos y conocemos más y le adoramos más y mejor y le servimos más y mejor. Esta es la experiencia de una espiritualidad. Cuando más queremos conocer a Dios, más le amamos, más le conocemos y más lo deseamos. Y esa es la experiencia de la cual está hablando Jesús. Jesús es el único camino al Padre. Y son los que creen en su obra, en la obra redentora de Cristo, en la muerte de Él en el Calvario, pueden ser perdonados. Y esta es la vida eterna. Y bueno, qué bueno sería hacer una pausa y preguntarte, ¿creíste en ese Jesús? ¿O solamente has venido
domingo tras domingo a ver cómo sacan fuentes y vacían fuentes. ¿Has creído en ese Jesús? Él te llama. Él te llama a que rindas tu orgullo, te rindas a Él, a que le entregues tu corazón. Él no quiere que cambies tu vida para después venir a Él. Eso es orgullo. Algunas personas dicen, ya voy a ir a la iglesia, ya voy a ir. Cuando arregle mis cosas, voy a ir. ¿Sabe qué es eso? Orgullo, legalismo. Eso es decir, sí, puede ser que Jesús perdone, pero yo quiero arreglar las cosas. Yo quiero ir un día y decir, bueno, mira, Señor, quiero arreglar las cuentas con vos, acá están las cosas malas, hice algunas buenas, acá está, así que me tenés que perdonar. No es eso lo que el Señor quiere. El Señor dice, vení y bebé sin plata, sin dinero. No son tus obras, alguien pagó. No es que no tengan que pagarse tus deudas, es que no podés hacerlo. Lo que el Señor está diciendo, mi hijo pagó por vos, con su sangre. Vení a beber de las aguas que no podés pagar. Vení, llenate de Dios. Pero tristemente algunos lo rechazan. Algunos siguen con esa loca idea de decir, no, algún día cuando arregle mis cosas. No esperes un día más. Vení a Cristo hoy, ahora, así como estás, inmundo, indigno. ¿Sabe? Tristemente no todos responden. Muchos rechazan a Jesús. Rechazan al dulce gritón de la fiesta de los tabernáculos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Las respuestas posibles. Dice, algunos, versículo 40, entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, el Mesías. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, casa del pan, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Gracias, estaba por pedirlo, gracias. No soy Jeremías, pero tengo un poco de sus mañas. Aquí, hermano, tenemos dos tipos de personas, las que creen y las que no. Los que creyeron, lo hicieron creyendo en la promesa de Dios. Y los que no creyeron, lo hicieron torciendo las Escrituras. Se cree conforme a la Escritura y se descree torciendo las Escrituras. No hay algo en el camino. Nadie puede decir, yo no creo porque la Escritura me ayudó a no creer. Nadie puede decir eso. Se cree conforme a las Escrituras y se descree torciendo las Escrituras. Estas personas negaron que Jesús fuera el Hijo de Dios. Negaron que Jesús era el Hijo de Dios sobre sus actos y porque no querían aceptar que él era un descendiente de David. Pero Juan mostró evidencias de que él era descendiente de David. De hecho, los otros evangelios testifican de que Jesús era descendiente de David. Mateo escribe una genealogía larguísima y lo mismo hace Juan. Pero mire esto, creer en Cristo genera necesariamente un conflicto entre el creyente y el mundo. Si estamos en Cristo, el mundo tiene que ser nuestro enemigo. No estoy diciendo que nos apartemos al mundo, sino estoy diciendo que el mundo va a tratar de robarnos nuestra comunión con Dios. Va a tratar de minar nuestra cabeza con un montón de actividades para que nosotros no vayamos a la fuente de agua viva, para que no tengamos intimidad con Él, para que no oremos, para que no indaguemos en la palabra. Vamos a tener muchas actividades. No, tengo muchas tareas.
tareas, tengo muchas cosas en el hogar, tengo mucha ropa que planchar, que lavar, y tengo muchas actividades, tengo que cocinar, y tengo que trabajar, no puedo orar, ya va a venir el tiempo. Hermano, el mundo siempre va a poner sus urgencias en nuestra mente. Y nosotros debemos tratar de rechazar esto. Y el mundo va a tratar de decir, no sé por qué buscas tanto a Dios, por qué estás tan interesado en Dios. Va a tratar de poner no solamente que nos alejemos de la intimidad, sino va a tratar de poner ideas que van en contra del patrón bíblico. Pensamientos corruptos que nos alejen de Dios. Y tratar de tener comunión con Dios nos va a llevar a que nosotros vayamos al mundo a tratar de mostrar la verdad de Dios. Ahora, ¿qué verdad voy a mostrar? Solamente la verdad que vivo. No voy a poder mostrar una verdad que conozco teóricamente, pero que no practico. Puedo hablar muy bien, puedo dar muy buenas reflexiones teológicas, puedo argumentar muy bien doctrinalmente, pero no tengo una vida de piedad, no me interesan las almas de las personas, solamente me interesa discutir teológicamente, ganar debates teológicos. No oro por esas personas, no me duele que sus almas se vayan al infierno. Eso es lo que hace una falsa espiritualidad. Y esto es lo que hace nuestro pasaje. Dice, ellos están diciendo, la Escritura no dice que Jesús tenía que ser descendiente de David. Quieren torcer la Escritura y dicen, no, Jesús no es el hijo de David. Siempre va a haber una confrontación. A veces nosotros creemos que venir a la iglesia y adorar a Dios nos va a llevar y que la gente nos va a querer, pero Jesús lo dijo, ni sus propios hermanos creían en Él. Dice, el mundo me odia porque yo los denuncio. Y eso es lo que va a pasar. A veces queremos caerle bien a todo el mundo y no va a pasar. Si huelen a Jesús en vos, van a gruñir contra vos. Porque lo odiaron a Él, te van a odiar. Y es mejor que estés saciado de Él para entender el choque, para entender el golpe, para poder hablar en nombre de Jesús. Pero Jesús nos está diciendo que debemos venir a Él y saciarnos. Tenemos dos opciones: o nos acomodamos en la tribuna del mundo, o nos vamos a la tribuna ahí solito, con la banderita yo amo a Jesús, que vengan de a uno. Ahora el Espíritu Santo nos dice que nos testifica que va a estar en nosotros. No va a ser nuestra fuerza, sino que nos va a llenar del amor de Dios. Y nosotros vamos a testificar. De hecho, muchos van a ser llevados de los estrados. Pero no traten de memorizar cosas, porque el Espíritu Santo le va a decir lo que debe decir en aquel día. Y cuando los discípulos fueron llevados ante los magistrados, ellos decían, ahora vemos que ellos han estado con Jesús, porque eran gente sin estudio, pero no podían refutarlo, porque era el Espíritu Santo que estaba en ellos, que tenían una espiritualidad genuina, una espiritualidad verdadera. Tenían comunión con Jesús, amaban a Jesús. No hay nada más doloroso para un super teólogo que una persona que no tiene mucho estudio abra su Biblia y le muestre a Dios. Eso duele, hermano, eso duele. Pero eso hace Jesús. Eso le gusta hacer. Ese es. Corintios dice que Él eligió lo vil, lo menospreciado, lo que no servía para avergonzar a estos formidables teólogos, llenos de conocimiento, pero vacíos en su interior, sin amor, sin deleitarse en Dios, solamente quieren poner restricciones en las personas. Entonces debemos tener cuidado.
Y debemos saber que esto va a pasar. A esto nos exponemos cuando creemos en Jesús. Pero debemos preguntarnos nosotros, si nosotros hemos creído que Jesucristo, solamente Jesucristo, puede saciar nuestra sed y puede hacernos vivir en la verdad, ¿cuál espiritual somos? ¿Tenemos mucho conocimiento y poca piedad? ¿O tenemos mucha piedad, pero no tenemos conocimiento? La verdad es que no puede haber una sin la otra. No puedo encerrarme. Una vez una joven me dijo: pastor, estoy queriendo profundizar en mi intimidad con el Señor. Ok, le dije, ¿qué vas a hacer? Me voy a ir a encerrar, a orar y a buscarle para experimentar su presencia. ¿Y qué vas a leer? Me dijo, no quiero leer porque la letra mata. ¿Sabe cómo terminó eso, no? Ni siquiera se congrega, ya no tiene manifiesto. Porque nuestras experiencias no pueden llevarnos a la comunión con Dios, sino que es la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces es intimidad con el Señor a través de lo que la palabra dice. Eso me va a llevar a vivir mejor y a buscarle más para servirle y para adorarle y para testificar a otros. Entonces a veces ese es el tema. Algunos dicen, está el equipo, nosotros somos los que oramos y nosotros somos los que leemos. Y hay gente que no ora, hermano, hay gente que no ora. No, lo que pasa es que estoy estudiando mucho. Uno una vez me llevó a decir, yo leo libros que tienen pasajes de la Biblia, por eso no leo la Biblia. Campeonazo. No, hermano, lee tu Biblia. Llorá sobre tu Biblia, orá sobre tu Biblia. Mirá a Jesús en tu Biblia. Amá a Dios que se reveló en tu Biblia. Obedecé tu Biblia. Porque esa es la espiritualidad genuina. De ahí salta la fuente de la vida eterna. De el Jesús que está en tu Biblia. Punto número 3. Confrontación a la luz de la verdad. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron, es que también ustedes se han dejado engañar. ¿Acaso ha creído en él a alguien de los gobernantes de los fariseos? Pero esta multitud no conoce de la ley y es maldita. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron, es que tú también eres de Galilea. Y ellos respondieron, es que tú también eres de Galilea. Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Los frutos de los que creen y de los que son verdaderamente espirituales es que buscan obedecer la palabra de Dios y buscan tratar de ayudar a otros. Cuando Jesús está hablando y diciendo que el agua que va a salir de la comunión que tiene el cristiano con Dios a través de la obra redentora de Cristo y por el Espíritu Santo es que no va a ser algo que va a estar encuadrado en su iglesia solamente, sino que va a salir y va a testificar y va a predicar, porque la función de tener intimidad con Dios no es que yo me haga una persona súper piadosa, súper buena, que conozca mucho, que tenga muchas respuestas, pero que no me interese la vida de los demás, sino que la vida de comunión, de intimidad con el Señor debe llevarnos necesariamente a saltar, a ir a predicar a otros, a anunciar el Evangelio. Una espiritualidad genuina no puede quedarse callado, trata de compartir lo que está saltando en su corazón. Y de vuelta, los verdaderos hijos de Dios se reconocen, son
fáciles de reconocer. Cuando uno tiene contacto con uno de ellos, dice, qué bueno es estar con este hermano, cómo él habla del Señor. Qué bueno es estar con él. Usted está con un cristiano y ese cristiano está lleno del Señor. Usted se va con la sensación de decir, le hubiera preguntado, qué ganas tengo de preguntarle más y de hablar de estos temas. Pero cuando usted está con un religioso, usted no ve la hora de irse. ¿Nunca le pasó? A mí sí, hermano. Qué feo que es. Qué feo que cuando esa persona, lo único parece que está buscando encontrarte algo para pelearte. Quieren buscarte. No, pero eso no es así. No, porque nosotros acá, ¿por qué? Y esto es lo que estaban haciendo estas personas. Decían, los que no conocen la ley como nosotros la conocemos, en profundidad y con solemnidad. Y no hacen lo que nosotros decimos, son malditos, ¿no? Y encima, lo curioso es que ni siquiera eran verdaderos estudiosos de la ley, porque ellos dicen, ¿no sabes que investigar, no sabes que en Galilea no había ningún profeta? Y saben, hermano, es increíble, pero si usted investiga un poquito nomás su Biblia, se entera de que hubieron varios profetas que salieron algunos profetas que salieron de Galilea, como Jonás, Nahum, Elías y Eliseo. Ahora estas personas contenciosas, que no tienen una espiritualidad bíblica genuina, tuercen las escrituras porque buscan llevar adeptos para ellos mismos. Ellos no están interesados en que sigan a Jesús. Ellos quieren que le sigan a ellos, a sus ideales, a sus prácticas. 3 canciones, 2 coritos, una alabanza y se terminó todo. Hasta ahí llegó. No, hermano, la espiritualidad genuina no se puede controlar. ¿Se terminó el tiempo? La espiritualidad genuina no se puede controlar. No se puede parar. La espiritualidad genuina es un creyente transformado, un creyente que busca estar todo el tiempo. Está en la parada del colectivo, está orando, está buscando a Dios, está deseando compartir y está buscando y se duele con el inconverso y trata de hablar al Señor. Y eso es lo que hace una iglesia bíblica, eso es lo que hicieron los bautistas históricamente. No estaban buscando experiencias místicas, sino abrir sus Biblias, levantar a Cristo, predicar a Cristo y a este crucificado. Pero estaban llenos de amor, por eso iban a lugares inhóspitos, a lugares donde nadie podía ni siquiera abrir su Biblia, donde ni siquiera había personas que le podían entender, pero iban, porque estaba dentro de su interior saltando una fuente que no se podía frenar. Hermanos, eso debe llevarnos a doblar nuestras rodillas y a buscar qué tan profunda es nuestra espiritualidad. Jesús gritó. Y yo tengo una paráfrasis de lo que la gente entendió es: deja de tratar de satisfacerte en tu religión organizada y vení a mí y bebé y andá y predicar y contarles cómo te perdoné todos tus pecados, y contarles que has sido amplio en perdonar y que soy un Dios lleno de amor y de misericordia. Eso es para mí el espíritu de esto, la verdad. Hermanos, somos llamados a ser saciados por la gloria de Dios, saciados por el Dios eterno. Hermanos, si la gloria de Dios no nos mueve, entonces nos van a mover pensamientos carnales, como estas personas que querían que las personas los sigan para captar adeptos. Y hermanos, tenemos que tener cuidado porque estas personas, estos falsos maestros,
que tratan de torcer las Escrituras y tratan de decirte, no, si vos no cumplís todo lo que nosotros te decimos, vos no estás en la verdad. Y a veces nunca el diablo es tan diablo cuando trata de ocupar la Biblia para hacernos tropezar. Ahí es donde el diablo se muestra verdaderamente como es. Y sus servidores, los servidores de Satanás, se muestran más diabólicamente cuando usan la Biblia para tratar de hacer tropezar a los hombres. Y estas personas querían torcer la Escritura para llevarlos. Y de eso hay un montón, en todos lados. Si nosotros hubiéramos sido una de esas iglesias, estaría la gente repleta. Pero no es así. El Evangelio duele, porque nos confronta, porque nos muestra que necesitamos de Jesús y que nos lleva a rendirnos. Pero debemos buscar a nuestro Señor. Él nos llama. No solamente a los que no creen, porque en ese momento eran personas que todavía no creían en Él. Pero Jesús nos llama a nosotros. Hoy, en este día, en este domingo, si tenés sed, si tu mundo está dado vuelta, si tu matrimonio está dado vuelta, si tus relaciones familiares están quebradas, vení a mí y saciate. Si tu vida en el ministerio está quebrada, vení a mí y saciate. Si estás siguiendo sin fuerza, sin rumbo, si sentís que los pasos se hacen cada vez más pesados, si sentís que toda la carga puede ser tan agobiante que has deseado hasta aún abandonar el ministerio, vení a mí y saciate. Si pensás que si no puedo seguir, ¿cómo voy a predicarle a mi hijo? Están las drogas, no sé qué hacer, estoy quebrado, vení a mí y saciate. ¿Cómo hago? Mi trabajo está quebrado, no tengo fuerzas para entablar una nueva relación laboral, ¿cómo hago para mi futuro? Vení a mí y saciate. El que cree en Jesucristo cree que solamente Él puede saciar la fe, la sed espiritual y puede hacernos vivir en la verdad. Hermanos, si hoy hemos escuchado el mensaje del Señor, que Él nos llama a saciarnos, deberíamos por lo menos responder con 3 cosas claras. Lo primero que deberíamos hacer es tratar de intensificar nuestro tiempo de oración con Él. Tratar de buscarle con mayor profundidad en oración. La segunda cosa que deberíamos hacer es tratar de tener un mayor hábito de lectura en la palabra de Dios. Porque de ahí es donde nosotros vamos a conocer más a nuestro Dios. Y eso debería llevarnos a tener la oración debe estar repleta de nuestra adoración y nuestra comunión con Él. Y lo otro debería llevarnos a que tengamos tiempo de ayunos con el Señor, de apartarnos. Es decir, yo no quiero que hoy nada llene mi vida, sino solamente tu presencia. Alejarnos, estar tiempo con Él, saciarnos de Él, llenarnos de Él. Creo que necesariamente necesitamos hacer esto, buscar más al Señor en intimidad, para que todo lo que hagamos tenga sentido. Porque a veces, hermanos, vamos por inercia. Solamente vamos por inercia. Debemos ir más profundo, buscar más a Dios. Así que esa es mi reflexión primero para mí, hermanos, y después para compartirlo. Creo que es una autoexaminación hecha en público. Oremos. Señor, te pedimos en este día
que a la luz de tu verdad hemos entendido que necesitamos tener una espiritualidad genuina, verdadera y profunda. Te queremos pedir que nos ayudes. Realmente, Señor, estamos secos y vacíos sin ti. Llenar nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones de tu palabra. Llenarnos de tu Espíritu Santo. Ayudarnos a estar saciados de ti. Como dice tu palabra en Proverbios, el que está saciado ve banquete y lo desprecia. Que estemos saciados total y plenamente en ti, para que el mundo sea algo que ni siquiera nos tiente. Ayúdanos, Señor, a amarte profundamente. Señor, gracias porque de la misma forma que rompiste el protocolo en aquel lugar, creo que rompiste también las expectativas de seguir viviendo de manera religiosa en nuestros corazones. Ayúdanos a amarte más. Te lo pedimos todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.